La infancia, los modelos. Lo que más leían mis padres eran libros históricos y novelas famosas. Recuerdo el libro amarillo sobre el Japón, la novela Los Miserables de Víctor Hugo, La cabaña del tío Tom y muchos otros. Y bueno, al que anda con la miel algo se le pega, ¿no? Y a mí me fue gustando eso. Ellos, no sé, sin querer, me iniciaron en la literatura y especialmente en el aspecto oral. Teresa de Jesús Martínez Arce, nombrada por todos, primero como Teresita y luego como la maestra Tere, vio por primera vez la luz de este mundo al que aparentemente no quería pertenecer el primer día del mes de julio de 1913 en Quibdó. Sin embargo, por considerarse de un espíritu y concepción universales, decía que era terrícola. Ya anotaba yo en páginas anteriores como no era casualidad lo que llegó a ser en la literatura Teresa Martínez de Varela. En su historia se pueden encontrar sólidos argumentos para entender aquel proverbio que dice, de tal palo, tal astilla. Andariega desde muy temprana edad, ya que en su condición de hija única, su madre y su padre siempre la llevaban con ellos al lugar donde tuviesen que ir. La pequeña se acostumbró a recorrer lugares, a conocer personas, culturas, a desenvolverse en distintos círculos sociales, incluidos algunos selectos de la época. Es limitada la información acopiada acerca de la infancia de la maestra, ya que ella poco recuerda o quiere mencionar. Los textos donde ella misma menciona algo son escasos y no encontré contemporáneos que la recuerden bien en esa etapa de su vida. Posiblemente muchas de estas actividades de la clase social alta a la que no vivió muy integrada Teresita, pero a la que de hecho pertenecía, a pesar de no ser blanca, la hicieron parecer muy diferente a las demás personas y sobre todo a las demás jóvenes de su época. Por eso su forma de ser, de comportarse y de presentarse ante la sociedad a veces no era muy bien vista. Teresita hizo gala de algunas actitudes hasta cierto punto excéntricas, fuera de tono, que solo años después y poco a poco se fueron introduciendo en la sociedad quibdoseña y principalmente en los grupos femeninos. Ella, por ejemplo, fue de las primeras mujeres en Quibdó que se alisó el cabello. Lo hizo con un peine de hierro, que previamente debía ser calentado al fuego para ser pasado por el ensortijado cabello. Un artículo que seguramente apareció cuando la peinilla eléctrica estaba lejos de ser elemento importante en el tocador de las damas. Fue de las primeras también en usar peluca, de las primeras en usar minifalda y combinar los colores entre su ropa y sus atuendos, zapatos y carteras del mismo color, zapatos brillantes que a veces ella misma embadurnaba con pintura, etc. Estas actitudes, combinadas muy bien con su frescura y desenfado, en una sociedad todavía tan cerrada, parecían cosas de gente loca, como comenzaron a llamar a la poetisa, porque hacía y decía cosas inadecuadas, fuera de lugar. Teresa Martínez de Varela fue uno de esos tantos casos que registra la historia de personas que pareciera nacieron y crecieron en el tiempo y en el espacio que no les correspondía. Estimulada por sus padres, testigos y cómplices de su despertar literario, la niña Teresita Martínez comenzó aproximadamente a los 7 años a mostrar los textos, los escritos que hacía en momentos de abstracción, en los que desde temprano también fue mostrando su personalidad y su carácter. Eran escritos a la patria, a la naturaleza, al amor platónico, que después de escribir leía, o mejor, declamaba a viva voz, a solas, aunque sabía que sus padres la escuchaban con atención. De su apego a la lectura, culpa a sus padres. Porque ellos, mi papá y mi mamá, tenían la costumbre de leer mucho. Cuando mi papá se iba para el trabajo, mi mamá leía. Y cuando mi papá llegaba, ella le refería lo que había leído, o viceversa, y yo oyendo. Ellos me marcaron ese camino. Todas las noches era, ¿hasta dónde llegaste tú? Y pasó esto y esto y esto.
Lo que más leían mis padres eran libros históricos y novelas famosas. Recuerdo el libro amarillo sobre el Japón, la novela Los Miserables de Víctor Hugo, La cabaña del tío Tom y muchos otros. Y bueno, al que anda con la miel, algo se le pega, ¿no? Y a mí me fue gustando eso. Ellos, no sé si sin querer, me iniciaron en la literatura y especialmente en el aspecto oral. Y a eso se acostumbró, de las artes, de la literatura. Esta niña precoz, tímida y para algunos antipática y creída, hizo un fortín en el que se refugió. Por eso no compartía los juegos a los que a su edad se dedicaban niños normales. Por eso no compartía con ellos y cuando ocasionalmente lo intentaba, sus juegos eran demasiado raros, porque más que juegos parecían cátedras y proponía temas tan complejos que los otros no la entendían, no eran sus interlocutores. Entonces desistía decepcionada de querer pertenecer a ese grupo de muchachos incipientes que no tenían la capacidad ni la información que ella poseía. Así pues, todos sus recuerdos de infancia están amarrados a sus padres. Sus mejores recuerdos son de esa etapa de su vida, como ella viajaba con su papá y su mamá, y como él visitaba tantos lugares por su trabajo, pues ella conocía esos pueblos también, sus gentes, su historia, etc. Fue así como estando en Cartagena, en una de esas idas y venidas, llegaron a Puerto Cesar, una fundación alemana que quedaba sobre el Golfo de Urabá y que ella recuerda más que todo por el impacto positivo desde el punto de vista estético que le causó la pequeña comunidad. Ese pueblo era un lugar con unas casitas preciosas, todas iguales y bien pintadas, parecían de juguete. Pero eso lo abandonaron porque cuando empezó la Segunda Guerra Mundial todos los alemanes debían ir a pelear. Así que los habitantes de esa comuna abandonaron el territorio y partieron hacia su país. Ninguno se quedó y ninguno regresó, aunque habían dejado sus cosas con sus enseres. El pobladito se fue muriendo, y las personas solo llegaban allí de paseo. Así que fueron destruyendo y desapareciendo las cosas que los dueños habían traído de Alemania, enseres de cocina, muebles, bañeras, en fin. Todo desapareció. Hasta Puerto Cesar desapareció del mapa. Se lo llevó la guerra. Quizá por este tipo de experiencias desde muy temprana edad, apenas a sus 9 años y posiblemente desde antes, ya su imaginación le jugaba unas pasadas dignas del mejor escritor de ciencia ficción, que arma sus historias con intrincadas elucubraciones. En uno de los textos, la maestra Teresita cuenta cómo, a esa edad, en una noche sin luna, oscura, en el jardín de su casa y frente a su alcoba, llamó la atención el reflejo de una luz que se introducía por las rendijas de la pared. Como ella no sentía miedo ni creía en fantasmas, se levantó de la cama, abrió la puerta y se encontró con un espectáculo terrible. Dos perros negros, como escapados de una jauría, y una oveja negra, como extraviada de su redil, botando fuego por los ojos y con agresión furiosa, arremetían contra tres ovejitas blancas con deseo de ultimarlas. La interpretación que años después la maestra le dio a esta visión fue lo que ha estado ocurriendo con la humanidad: el mal contra el bien, la injusticia contra la justicia y el terrorismo contra la paz. Esta no fue la única visión que tuvo, es más, fueron tantas las que se le presentaron a lo largo de su vida que las tiene reseñadas en su producción bibliográfica como visiones apocalípticas. En ellas hay historias desde caballos que botan fuego por la boca y patas hasta naves espaciales. Otro aspecto interesante a resaltar es el hecho de haber sufrido un temprano amor. Desde tierna edad, ya su corazón, su alma de poeta se habían entregado al amor. El dueño de sus pensamientos y tiernos deseos era un buen mozo y romántico muchacho, estudiante del Colegio Carrasquilla, Armando Calderón Porras, quien más tarde llegaría a ser uno de los buenos poetas chocuanos, a pesar de su corta vida. Pero a quien los padres de Teresita no podían ver ni en pintura.
Sin embargo, él sería, a pesar de todas las vicisitudes, el eterno amor de la maestra.